Encontrada al borde de la montaña con 2 niños pequeños y fiebre alta, Lucía ya no tenía fuerzas para pedir ayuda. Pero en el momento más inesperado, apareció un leñador, y lo que hizo transformó el destino de todos. Comenta a continuación desde qué ciudad estás mirando y deja un me gusta, porque esta historia te calentará el alma. José siguió el estrecho sendero de la montaña, con el cuerpo encorvado bajo el peso de un haz de leña recién cortada. La madera estaba seca, firme, lista para la venta, y sería todo lo que tendría para mantenerse ese mes. El viento le cortaba la piel y silbaba entre las ramas, en un silencio que conocía bien. Desde la pérdida de su esposa, la soledad era su única compañía, e incluso el susurro de los árboles parecía haberse acostumbrado a no responder. Pero ese día ocurrió algo extraño. En medio del silencio llegó un sonido inesperado, un grito, débil, irregular, como si lo sofocara el viento o el cansancio. José se detuvo, contuvo la respiración y volvió a escuchar. El grito continuó como una tímida súplica de auxilio, casi demasiado bajo para ser percibido. Pero lo oyó, y eso fue suficiente. Miró a su alrededor, intentando identificar de dónde venía. Colocó con cuidado el trozo de madera en el suelo y continuó con paso atento entre las rocas y los arbustos. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada se mantuvo firme. El sendero lo condujo a un pequeño claro, oculto por ramas secas y raíces antiguas. Y allí, mientras se acercaba, vio la escena. 2 gemelos pequeños, un niño y una niña, estaban sentados en el suelo frío junto al cuerpo de una mujer caída. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor, el rostro pálido y los labios secos. Un brazo descansaba sobre su pierna, que parecía hinchada y amoratada. La mujer respiraba con dificultad. Los niños la rodeaban, intentando despertarla. El niño le apretó la mano. La niña rozó el rostro de su madre con los dedos, llorando en silencio. José se quedó quieto unos segundos, sintiendo el viento frío en el rostro mientras volvía a mirar a la mujer tendida en el suelo. Lucía abrió los ojos un instante, pero no pudo sostenerle la mirada. Su respiración era entrecortada e irregular, y su pierna herida parecía hincharse más con cada minuto que pasaba. Intentó hablar, pero solo un débil sonido escapó de sus labios. José se agachó rápidamente. «No te fuerces, ahorra energías», dijo en voz baja, como si el silencio de las montañas pudiera romperse con palabras más fuertes. Volvió a tocarle la frente. La fiebre era evidente, no era algo que pudiera haber esperado. El clima allí era cruel. Al levantarse, su mirada se dirigió directamente al fardo de leña que había dejado unos pasos atrás. Buena leña, cortada con esmero, transportada montaña arriba desde temprano. Representaba alimento, pago de deudas, supervivencia. José sabía exactamente lo que significaba dejarla atrás. Sin esa carga, el mes se haría largo. Habría días con poco pan, quizás noches sin cenar. Su conciencia le pesaba. Mateo observaba todo en silencio, apretando la mano de su hermana. «Señor, ¿podemos irnos?», preguntó con la voz temblorosa, más de frío que de miedo. José respiró hondo. La pregunta era simple, pero la respuesta cambiaría su destino. Volvió a mirar a Lucía. La mujer intentó levantar la mano, pero no pudo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hijos míos», murmuró casi en silencio. Joseph sintió una opresión en el pecho. No era lástima, era responsabilidad. Era el tipo de decisión que separa el miedo de la fe. Volvió a concentrarse en el bosque. Pensó en la casa vacía, la estufa apagada, las largas noches que tan bien conocía. Pensó en todo lo que podría perder, pero también pensó en lo que perderían esos niños si simplemente seguía su propio camino.
La decisión era clara, aunque difícil. «Escuchen», les dijo a los gemelos agachándose ante ellos. «Me llamo José, voy a ayudarlos, pero necesito que confíen en mí». Clara asintió lentamente, con los ojos abiertos y atentos. Mateo se secó la cara con la manga sucia y respondió: «Confiamos en ustedes». Joseph entonces hizo lo que debía hacer. Se arrodilló junto a Lucía, le puso un brazo tras la espalda y el otro bajo las piernas. Estaba demasiado ligera, como si ya hubiera superado sus límites. «Todo estará bien», susurró. No sabía si era cierto, pero necesitaba decirlo. Con cuidado levantó a la mujer en brazos. El peso no era solo físico, era el peso de la decisión que había tomado. Inclinándose hacia adelante, llamó a los niños con un simple gesto: «Quédense cerca de mí». Ambos obedecieron de inmediato. Antes de dar el primer paso, José se detuvo una vez más. Miró hacia atrás. El bosque seguía allí, en la ladera de la montaña, en silencio. Todo lo que tenía se estaba quedando atrás, y sin embargo algo en su interior estaba en paz. Cerró los ojos por un instante. No fue una oración larga, fue un pensamiento directo y sincero. «Si esto viene de ti, sosténme». Era una fe sencilla, sin promesas ni pactos, solo confianza. Lucía volvió a abrir los ojos confundida. «¿Por qué?», logró preguntar con voz débil. José respondió sin dudar: «Porque nadie merece estar solo así». El viento arreció, levantando hojas secas a su alrededor. José ajustó el peso sobre los brazos y comenzó a caminar. Cada paso era firme, aunque el futuro era incierto. No sabía cómo se las arreglaría después, ni a qué se enfrentaría en los días siguientes. Solo sabía que no podía ignorar ese momento. Mientras caminaba por el sendero, sintió algo diferente en el corazón. No era alivio, era certeza. La certeza de que la elección entre el sustento y la conciencia ya se había tomado mucho antes, allí donde la fe habla más fuerte que el miedo. Y aún sin comprenderlo todo, continuó, guiado por algo más grande, sin imaginar cuánto esa decisión transformaría todo lo que le esperaba. El camino continuó en silencio, pesado, a la espera de los inevitables pasos de ese encuentro. El viaje de regreso fue lento. José llevaba a Lucía en brazos y guiaba a los niños de la mano, intentando mantener un ritmo constante a pesar del sendero resbaladizo y el peso del frío. La cabaña apareció entre los árboles como un alivio. Modesta, hecha de madera vieja y piedras, con una pequeña chimenea de la que rara vez salía humo. Ese día, sin embargo, el fuego tendría que arder, no por él, sino por 3 vidas que dependían de ese calor. En cuanto entró, colocó a Lucía sobre el viejo colchón de paja que cubría el rincón más cálido de la casa. La cubrió con todo lo que tenía: una manta, un edredón de lana, incluso su propio abrigo. Mateo y Clara permanecieron sentados en silencio, con sus grandes ojos atentos a cada uno de sus movimientos, sin preguntar nada. Era como si comprendieran que ese hombre, un desconocido hasta hacía apenas unas horas, se había convertido en su única protección real. José se acercó a la estufa de leña. Encendió la llama con cuidado, alimentándola con yesca y leña sobrante. El crepitar del fuego pareció devolverle algo de esperanza, aunque frágil. Luego calentó agua en una olla de hierro desgastada por el tiempo. Recogió los paños más limpios que tenía, los lavó y comenzó a limpiar las heridas de la pierna de Lucía con movimientos lentos y respetuosos. Ella gemía a veces, inconsciente pero viva. «Eres fuerte», susurró, como si esas palabras pudieran llegarle incluso mientras dormía. «Mantente fuerte, tienes 2 hijos que te necesitan». Mientras curaba la herida, su mente buscaba soluciones.
No tenía medicinas ni un médico cerca, solo podía ofrecerle calor, descanso y oración. Los niños, sentados sobre una manta en el suelo, observaban todo sin interrumpir. La niña se durmió apoyada en su hermano. El niño, en cambio, luchaba contra el sueño, con la mirada fija en su madre. José se dio cuenta y se acercó. ¿Quieres acostarte?, preguntó con calma. Mateo negó con la cabeza. ¿Y si se despierta y no sabe dónde está? Se lo haré saber, lo prometo. Puedes descansar. Ahora, este es un lugar seguro. El niño dudó un momento, pero el cansancio lo venció. José lo acomodó con cuidado junto a su hermana y los cubrió a ambos. Luego regresó con Lucía, tomó una silla y se sentó. Se quedaría allí toda la noche si fuera necesario. Y así fue. Las horas transcurrían lentamente. La cabaña era pequeña, pero el calor del fuego llenaba la habitación. José no dormía. Se quedaba observando, escuchando cada sonido. El crepitar de la leña ardiendo, el susurro del viento afuera, el suave murmullo de Lucía mientras su cuerpo luchaba contra la fiebre. No hablaba, pero por dentro rezaba. No pedía milagros ni recompensas, solo fuerza, solo sabiduría. «Señor», murmuró, mirando el techo de madera, «no sé por qué pusiste a esta familia aquí, pero acepté. Solo ayúdame a hacer lo correcto». Había algo sagrado en esa noche, no por el silencio ni por el dolor, sino por la entrega. José no sabía si podría apoyar a todos. Yo no sabía cómo explicárselo a los vecinos. No sabía si Lucía despertaría, pero él estaba seguro de una cosa: esta era su misión ahora, y era Dios quien lo guiaba. El amanecer se alargó. La fiebre de Lucía subía y bajaba. José cambió la ropa, echó más leña al fuego, comprobó la respiración de los niños. A veces pensó que estaba a punto de rendirse. Otras veces percibió una ligera mejoría. Era como estar atrapado entre dos mundos, el mundo de la vida y el mundo de la entrega total. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la rendija de la ventana, se levantó. Estaba exhausto pero firme. Se acercó a Lucía, le tocó la frente. La fiebre había bajado. Lenta y débilmente, ella movió la cabeza y dejó escapar un suspiro más profundo y firme. Seguía allí. Había sobrevivido la primera noche. José miró el cielo pálido del exterior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Algo más grande lo guiaba. Y aunque no sabía exactamente quién era esa mujer, ni a qué se había enfrentado antes de caer en las montañas, sabía con absoluta claridad que había sido elegido para protegerla. La misión apenas comenzaba, y algo en su interior le decía que esta historia aún le traería revelaciones que jamás hubiera imaginado. Al tercer día, el cuerpo de Lucía empezó a mostrar signos de recuperación. Aún débil, pálida y con dificultad para mantener los ojos abiertos por mucho tiempo, murmuraba frases cortas e inconexas, como si intentara reconstruir los fragmentos de su propia conciencia. José permaneció cerca, como una sombra protectora. Le cambió los paños de la frente, el agua del cubo, y sopló en la estufa de leña cuando las brasas amenazaban con apagarse. Los niños ya no lloraban. Permanecieron cerca de su madre, acostados a su lado, compartiendo la manta y esperando su verdadero regreso. Una tarde, al ponerse el sol tras las colinas, Lucía abrió los ojos con más fuerza. José estaba sentado a su lado, lavando la ropa en una palangana, cuando oyó su voz, baja pero clara. «¿Dónde estoy?». Se giró de inmediato. Se acercó con una leve sonrisa, sin hacer demasiado ruido. «En mi casa. Tú y tus hijos están a salvo». Cerró los ojos un segundo, como si el alivio fuera demasiado doloroso. ¿Cómo llegué aquí?», preguntó débilmente, pero con el tono de alguien que necesita comprender. José acercó una silla y se sentó junto a la cama. «Los encontré en las montañas.
Estaban solos. Los niños intentaban despertarte. Tenías fiebre, una herida. No podía dejarlos allí. Lucía respiró hondo. Su pecho se elevó lentamente. El silencio de la casa permitió que incluso su respiración formara parte de la conversación. Pasaron unas horas más y unas cuantas pausas más antes de que pudiera empezar a relatar lo sucedido. Su voz estaba entrecortada por la emoción, interrumpida por toses y un cansancio que parecía haber llegado mucho antes de la fiebre. Pero José escuchaba atentamente, no hizo preguntas, simplemente escuchó. Pronunció el nombre con claridad, Lucía, y entonces, con la garganta seca y los ojos llenos de dolor, contenido, reveló que había huido del sheriff del pueblo. Durante años me vigiló, me controló, dijo que era una deuda que tenía derecho a cobrar, como si mi vida fuera algo que pudiera tomar cuando quisiera. José no respondió, pero su mirada cambió. No se trataba solo de una mujer herida, se trataba de opresión, de abuso, de algo que Dios no permitiría que quedara impune. Lucía continuó. Contó cómo vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo, aislada, sin familiares cercanos. El sheriff, un hombre respetado por fuera y temido por dentro, la había tenido en la mira desde que enviudó. Me dijo que debía casarme con él. Dijo que, sin un hombre, yo era un peligro, que mis hijos necesitaban protección, pero eso no era lo que él quería. Apartó la mirada y José comprendió que no necesitaba escuchar todos los detalles. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche me escapé, dijo finalmente. Esperé a que saliera a patrullar y corrí con los niños. Llevé pan seco y mantas. Caminé lo más lejos que pude. Dormimos entre las piedras. Comíamos cuando alguien dejó caer algo, hasta que mi cuerpo se detuvo. José apretó los labios, intentando controlar las emociones que lo hervían por dentro. Hiciste lo que una madre debe hacer, dijo con firmeza. Protegiste a tus hijos y ahora me toca a mí protegerte. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos, como si aún no pudiera creer la bondad de una desconocida. Esa noche logró dormir más de 2 horas seguidas, y mientras José preparaba las gachas de los niños en la olla de hierro, pensó en todo lo que había oído. No era casualidad. No podía ser. Dios no pondría a una mujer fugitiva y a 2 niños asustados en su camino sin un propósito. Pero también sabía, y lo sentía en lo más profundo de su corazón, que esta historia no terminaba ahí. Porque incluso con la verdad en la mano, no todos estaban listos para aceptarla. No todos en el pueblo verían con buenos ojos la presencia de esa mujer en su hogar, y lo que estaba por venir requeriría aún más fe de la que había demostrado hasta ahora. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzo y silencio. José mantuvo la rutina doméstica con más dedicación que nunca. Se ocupó de la leña, hizo pequeñas reparaciones a la vieja cabaña, preparó comidas sencillas y dividió su tiempo entre los niños, la fogata y el cuidado de Lucía. Poco a poco, el color regresó a su rostro, aún frágil, pero ya podía caminar con ayuda. Mateo y Clara, antes asustados, comenzaron a jugar en el patio, usando ramas como espadas y hojas como coronas. Había vida allí de nuevo, aunque discreta, pero fuera de los muros de la cabaña, la actividad era diferente. Los aldeanos, acostumbrados a una rutina predecible y una moral inflexible, empezaron a notar la ausencia de José en la feria y la presencia de niños extraños merodeando por la casa. Un simple desliz verbal bastaba para iniciar rumores. Primero, llegaron en susurros, casi disimulados. ¿Viste quién vive con el leñador viudo?
Luego, en forma de pregunta disfrazada de juicio, dicen que se escapó de otro pueblo. ¿Pero por qué? Y luego vinieron las etiquetas: viuda fugitiva, mujer de mala reputación, 2 hijos y sin marido. Imagínate lo que hizo para terminar así. En el mercado, las palabras fluían entre los sacos de arroz y las cestas de maíz. Las mujeres, con pañuelos de colores ceñidos a la cabeza, fingían pesar fruta mientras se deleitaban con la historia, sin que a nadie le importara la verdad. Y los hombres, a su vez, comentaban con fingida preocupación: un hombre como José, tan trabajador, ahora involucrado con esta clase de mujer. Lucía notó las miradas. No necesitaba palabras para saberlo. Cuando fue al pozo a buscar agua, los ojos que antes la ignoraban, ahora la seguían. Algunos vecinos les apretaban las manos a sus hijos, como si ella representara una amenaza invisible. Bajó la cabeza, regresó más rápido de lo que debía, y de los nervios dejó caer el cántaro. José lo vio, y aún sin decir nada en ese momento, ya sabía que tendría que levantarse por ella. Las conversaciones no se quedaron en boca de todos, llegaron a oídos inapropiados, y no pasó mucho tiempo antes de que el propio sheriff, aquel del que Lucía había huido, montara su caballo y cabalgara hacia la cabaña. Caía la tarde cuando el polvo levantado por los cascos anunció la visita. José estaba apilando leña cuando vio acercarse al hombre con 2 ayudantes armados. Lucía se quedó sin aliento al ver el uniforme entre los árboles. «Es él», murmuró ella pálida. «Es él». Joseph se levantó. Se limpió las manos en su delantal de cuero y caminó hacia la puerta improvisada hecha con ramas. El sheriff desmontó con la arrogancia de alguien acostumbrado a ser temido. «Buenas tardes, Joseph. He oído que estás albergando a un fugitivo». José no respondió de inmediato. Solo observó. El silencio entre ellos duró lo suficiente como para dejar claro que allí nadie se dejaría intimidar por las... En palabras, esta mujer tiene graves acusaciones en su contra. Vine a buscarla. Nos la llevamos ahora mismo. José se acercó. Se paró entre el sheriff y la entrada de la cabaña. «Aquí está bajo la protección de Dios, y mientras esté bajo mi techo, nadie se la llevará». El sheriff sonrió con desdén. «¿Estás dispuesto a iniciar esta pelea por una mujer que apenas conoces?» «No necesito saber toda la historia para reconocer a alguien como víctima. Lo que lleva en el cuerpo y en la mirada es suficiente, ¿verdad para mí?» Dentro de la casa, Lucía observaba a través de la cortina. Por primera vez en años, alguien hablaba por ella. Alguien la defendía sin esperar nada a cambio. El sheriff murmuró algo, le lanzó una mirada fría y montó en su caballo. Se fue sin decir nada más, pero dejando en el aire la promesa de que no dejaría pasar el asunto. Esa noche, mientras José servía la cena, Lucía finalmente dijo con voz firme: «Gracias por no dejarme sola». Él simplemente respondió: «Has estado solo durante demasiado tiempo». Y en ese instante comprendió lo que significaba estar protegida por alguien con fe y valentía. La clase de fe que no se puede explicar con palabras, sino con acciones. Y la clase de valentía que no nace de la fuerza, sino de la certeza de hacer lo correcto. Los días que siguieron a la visita del sheriff transcurrieron en un extraño silencio, pero no un silencio de miedo. Era como si, dentro de la cabaña, el tiempo se hubiera ralentizado, permitiendo que cada simple gesto cobrara significado. Lucía ya podía mantenerse en pie y caminaba con seguridad por la casa. Sus ojos, antes apagados por la fiebre y el terror, ahora tenían un nuevo brillo, aún discreto, pero real. No hablaba mucho, pero su presencia era activa, gentil, constante. Pasaba los días ayudando con las tareas sencillas. Lavaba la ropa con agua tibia en la parte trasera de la casa, barría el suelo con una escoba hecha de ramas
y limpiaba los cristales con un cuidado que parecía cariño. La estufa de leña, que antes solo servía para calentar la casa, ahora también hervía ollas con aroma a canela, harina de maíz y ajo salteado. Lucía había vuelto a cocinar, no por obligación, sino porque sentía que podía devolver, aunque fuera en parte, todo lo que había recibido. No solía decir gracias, lo decía con las manos, con el silencio lleno de presencia, con la atención al detalle. Los niños también habían cambiado. Mateo corría por el patio como si cada centímetro de tierra fuera una nueva aventura. Clara hacía muñecos con retazos de tela y piedras pintadas. Los dos habían creado su propio juego. Usaban ramas para dibujar ciudades en el suelo donde vivían personajes imaginarios. Se reían a carcajadas, gritaban nombres inventados y luego se quedaban en silencio solo para escuchar el sonido del viento en las hojas. Eran libres, no del todo, porque el miedo aún acechaba a veces en lo profundo de sus ojos. Pero estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Dentro de la cabaña, los sonidos habían cambiado. El silencio constante, que antes resonaba en las paredes como un recordatorio de soledad, ahora se veía interrumpido por las risas de los niños, el tintineo de ollas y sartenes, el sonido del agua cayendo del fregadero e incluso una canción que Lucía murmuraba mientras amasaba el pan. Un día, mientras José cortaba leña en la parte trasera de la casa, el olor a pan recién hecho llenó el aire. Se detuvo, respiró hondo y cerró los ojos un momento. Hacía años que no sentía ese olor. Por la noche, sentado en la silla de madera junto al fuego, José se encontró sonriendo. No con una de esas sonrisas amplias y visibles, sino con una sonrisa que le salía de dentro. Era una satisfacción silenciosa. Las noches ya no le parecían tan largas ni tan frías. Los días tenían un significado que no podía identificar, pero que reconocía en su cuerpo. El peso de la vida parecía más ligero. Una mañana, mientras tomaban café, pan recién horneado con mantequilla y té de hierbas, Lucía comentó, mirando hacia afuera: «Esta casa es pequeña, pero tiene algo que la protege». José no respondió de inmediato. Revolvió el té con su cuchara de madera y observó cómo subía el vapor como si se llevara las palabras que no podía pronunciar. «Dios vive aquí ahora», respondió, casi sin pensar. Ella lo miró, como intentando comprender si era una frase suelta o una verdad profunda, pero no dijo nada. José tampoco, porque había cosas que no se pueden explicar, solo se pueden compartir en silencio. A pesar de todo esto, había algo dentro de José que aún se resistía, un trocito de su corazón que guardaba bajo llave, por precaución. No era resentimiento ni desconfianza hacia Lucía, era miedo a volver a soñar, miedo a aferrarse a esa nueva rutina como si fuera permanente, como si el destino ya no pudiera interferir. La pérdida de su esposa aún rondaba sus silencios, no como un dolor manifiesto, sino como una ausencia que dejaba sombras incluso en los días soleados. A veces, al ver a Lucía reír suavemente mientras escuchaba alguna de las historias exageradas de Mateo, José sentía que su corazón anhelaba ir más allá. Pero entonces se quedaba callado. La fe que albergaba le había enseñado a servir, a proteger, a acoger. Pero amar, volver a amar, era otra historia. Y aunque su hogar había vuelto a sonreír, aún temía que si se entregaba demasiado, algo también la alejara. Dios, sin embargo, ya estaba insuflando nueva vida en ese lugar. Y por mucho que José intentara resistirse, había cosas que el miedo no podía contener. Solo el tiempo, y el tiempo, en ese bendito lugar, ya preparaba lo que vendría después. José nunca imaginó que, después de tanto tiempo, volvería a sentir algo más allá del deber.
El dolor de perder a su esposa ya no era una herida abierta, pero seguía siendo un vacío en su interior, como una habitación cerrada a la que nadie entraba. En los primeros años tras su muerte, había seguido adelante con su vida como si caminara por obligación, cortando leña, vendiéndola en el pueblo, comiendo cuando se acordaba, durmiendo cuando su cuerpo se desplomaba. Todo era supervivencia, nunca rendirse. El tiempo pasó, pero no llenó el vacío. Solo silenció aún más la ausencia. La llegada de Lucía con los gemelos había sido inicialmente una interrupción en el ciclo predecible de esa rutina solitaria. Creía, con todo su corazón, que el acto de recibirlos era una misión, un acto de fe, un llamado divino, y así lo justificó todo al principio. Solo hago lo correcto, pero a medida que los días se convertían en semanas, algo más profundo comenzó a emerger. No era deseo, no era pasión impaciente, era un respeto creciente, un reconocimiento silencioso de la fuerza interior de Lucía. José la observaba atentamente mientras echaba leña al fuego, mientras lavaba la ropa de los niños en la tina de piedra, mientras pasaba la mano con cariño por el cabello de Clara para trenzarlo. Vio a una mujer que había sido aplastada por la vida, pero que no se había dejado quebrantar, y eso despertó algo latente en su interior. Una tarde, al regresar de cortar leña, vio a Lucía barriendo el porche de la cabaña. El sol del atardecer bañaba el suelo de oro y su cabello brillaba con la cálida luz. Estaba descalza, con el rostro sudoroso y sereno. No dijo nada al verlo, simplemente continuó con lo que estaba haciendo, como si él ya fuera parte de ese paisaje. José se quedó allí unos segundos, sosteniendo el hacha con firmeza, pero con un corazón bondadoso. «¿Qué tal el trabajo hoy?», preguntó ella sin mirarlo. «Cansado», respondió él, pero el viento era agradable. Era una conversación normal, pero en su interior sentía algo diferente, una calidez que no provenía del cansancio ni del sol. Era el comienzo de una intimidad que no necesitaba palabras. Era la esperanza que se acercaba lentamente, sin llamar, simplemente acomodándose. Durante las comidas, empezó a prestar atención a cómo Lucía repartía el pan entre los niños, sirviendo siempre primero a los demás. Nunca se sentaba sin asegurarse de que todos comieran. Cuando José intentó dejarle su parte del pan una noche, ella se negó con una sonrisa contenida. «Necesitas fuerzas para trabajar mañana. Estoy bien». Y él, que durante años había comido mecánicamente, se dio cuenta de que ahora masticaba más despacio, queriendo prolongar esos momentos. En el cobertizo trasero empezó a reparar una silla vieja, no porque estuviera rota, sino porque Lucía le había dicho que le gustaba sentarse junto a la ventana con los niños. Pasó 3 días lijando la madera, reforzando las juntas y cosiendo una tapicería sencilla. Cuando le entregó la silla, simplemente dijo: «Creo que ahora podemos ver el atardecer más cómodamente». Lucía apoyó la mano en el respaldo y respondió: «Gracias. Hacía mucho que nadie hacía algo así por mí». No respondió, pero le dolía el pecho, y mucho. Era como si Dios empujara suavemente la puerta de aquella habitación cerrada. Y él empezaba a abrirla. Empezaba a ver a Lucía no solo como alguien que necesitaba ayuda, sino como una mujer completa. Alguien con quien compartir el silencio, el pan, el frío de las noches y quizás los años venideros. José empezó a fijarse en los detalles, cómo la risa de Clara le recordaba la de su esposa cuando era joven, cómo Mateo lo observaba como si ya lo hubiera adoptado en su corazón. Era como si esa pequeña familia, surgida por casualidad, estuviera ocupando los espacios vacíos que él había dejado olvidados. Y, poco a poco,
José empezó a preguntarse con más frecuencia de la que quería admitir, ¿y si todo esto no fuera solo una misión? ¿Y si Dios, discretamente, le ofreciera una nueva oportunidad de amar? Una nueva historia que vivir, diferente, pero sagrada al fin y al cabo. Lo que sentía comenzaba a manifestarse en las cosas más sencillas, en el cuidado con el que se apilaba la leña, en el plato de comida servido con esmero, en las palabras pronunciadas con más suavidad, como si su corazón, aún atemorizado, volviera a creer. El sol se escondía tras las montañas cuando Lucía apareció en la puerta de la cabaña con un paño en las manos. Tenía la cara ligeramente enrojecida por el calor de la estufa y el pelo recogido en un moño suelto, como siempre hacía cuando quería concentrarse en una tarea. José estaba en el patio, terminando de cortar los últimos trozos de leña para la noche, cuando la vio acercarse. Sostenía el paño doblado con cuidado, como si llevara algo demasiado delicado para el mundo. «Lo hice esta tarde», dijo en voz baja, extendiéndole la tela bordada. José se secó las manos en el delantal y tomó el objeto, sin entender del todo. Desdobló la tela y allí, bordado con hilo azul, estaba su nombre. José. Las letras, sencillas pero firmes, parecían haber sido dibujadas con cuidado. Dudó antes de hablar. Simplemente pasó los dedos por las líneas cosidas, sintiendo la textura del hilo contra la piel áspera de sus manos trabajadoras. Fue solo una forma de decirte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, dijo, dando un paso atrás, como si esperara una reacción negativa. José levantó lentamente la mirada y la miró. ¿Te tomaste tiempo bordando esto? Un poco, sí, cuando los niños dormían. ¿Y ha estado pensando en mi nombre todo este tiempo? Lucía sonrió, sin responder. No era una pregunta real. Era más bien un leve asombro, mezclado con una emoción que ninguno de los dos quería expresar aún. Guardó con cuidado la tela en el bolsillo de su abrigo, como si fuera algo valioso. Y durante un rato se quedaron allí, uno al lado del otro, observando cómo la cordillera se desvanecía en tonos dorados. Esa noche, algo diferente se despertó en José. Un impulso que no había sentido en mucho tiempo. Fue a la cocina, agarró una olla profunda de hierro fundido y empezó a picar verduras, tubérculos y lo que quedaba de un trozo de carne salada que guardaba para ocasiones especiales. Preparó una sopa espesa y humeante que olía a casa vieja. Lavó los platos con más cuidado. Puso la mesa con 3 cucharas para los niños y 2 más grandes para los adultos. Incluso tomó un mantel limpio para cubrir el centro de la mesa, algo que no hacía desde que estaba con su esposa. Lucía lo entendió todo al entrar. ¿Por qué todo esto? Porque hoy el día merece un bello final. Mateo y Clara se sentaron emocionados. Tenían hambre. Lucía se sentó a su lado y José enfrente. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que alzaran la primera cuchara. Y entonces, como si algo invisible hubiera conspirado entre ellos, José dijo, «¿Le damos las gracias?» Lucía lo miró sorprendida. Los niños miraron a su madre esperando una orden. José continuó sin ceremonias. «Dios, gracias por esta mesa, por esta comida, por esta gente que está aquí conmigo y por hoy». No se dijo nada más. No hacía falta nada más. Todos comieron en silencio durante los primeros minutos. Pero esta vez el silencio era diferente. No era incomodidad ni ausencia. Era presencia. Era reverencia. Era como si todos sintieran que en ese momento algo se estaba sellando. Después de comer, Clara ayudó a recoger los platos. Mateo barrió las migas del suelo. Lucía lavó la sartén y José secó los cubiertos con el paño bordado que ella había hecho. Y al pasar las manos sobre su propio nombre, sintió una calidez diferente, una que venía de dentro. Más tarde se sentaron frente al fuego.
Lucía tejía y José afilaba un cuchillo con mango de madera que usaba para su trabajo. No hablaron mucho, pero sus miradas se cruzaron de vez en cuando, hasta que, sin levantar la cabeza, dijo: ¿Crees que Dios une a las personas, incluso cuando ya no esperan nada? José tardó un poco en responder. Creo que a veces pensamos que solo estamos ayudando a alguien, pero es Dios quien nos ayuda a nosotros también. Ella asintió, sin decir nada más. Pero sus ojos brillaron con algo nuevo. Esa noche, después de que todos se acostaran, José permaneció despierto un rato más. Miró el mantel bordado sobre la mesa y luego el fuego que aún ardía. Algo en su interior había cambiado, algo silencioso, pero irreversible. Y aunque no podía explicar con exactitud qué era, lo sentía. Ese simple gesto había sido el primer paso hacia algo que ninguno de los dos esperaba volver a experimentar. La mañana en que todo empezó a cambiar, el cielo estaba despejado, pero el pueblo parecía respirar un aire denso. El murmullo provenía del mercado, donde las voces se superponían con inquietud. La gente hablaba en pequeños grupos, en voz baja, mirando a su alrededor como si temieran ser escuchados. Ya no se trataba de chismes, sino de confesiones. Un ex empleado de la comisaría, un hombre tranquilo que había servido al sheriff durante años, sin levantar la cabeza, decidió hablar. Llevaba meses sin trabajar allí y con la llegada de un nuevo supervisor, decidió revelar lo que sabía. Dijo que Lucía nunca había cometido ningún delito, que las acusaciones en su contra fueron inventadas para justificar el acoso constante del sheriff, que la controlaba con amenazas veladas y la obligaba a callar por miedo. El relato fue directo, sin rodeos. Relató cómo la vigilaban, cómo manipulaban los informes para hacerla parecer involucrada en pequeños hurtos, cómo mencionaban su nombre en reuniones incluso sin pruebas. Cuando el nuevo supervisor le preguntó por qué había tardado tanto en hablar, el hombre simplemente respondió: «Porque yo también tenía miedo, pero ahora entiendo que fue cobardía». Y luego le entregó una pequeña carpeta con copias de documentos que demostraban la manipulación. Eran registros con fechas alteradas, testimonios falsos e incluso órdenes de vigilancia firmadas sin motivo. La noticia se extendió rápidamente, más rápido que cualquier rumor anterior. No tardó en llegar a todos los rincones del pueblo. Quienes antes habían señalado con el dedo, ahora intentaban borrar su propio historial de chismes maliciosos. Algunos, avergonzados, comenzaron a evitar el tema. Otros murmuraban entre sí, buscando justificar sus propios juicios, como si fueran inevitables. «No lo sabíamos», decían. «Solo repetimos lo que oímos». Pero la verdad, cuando llega, tiene un peso que ninguna excusa puede sostener. En la puerta de la panadería, una de las mujeres que antes llamaba a Lucía sinvergüenza, ahora miraba al suelo mientras José pasaba con los niños. En el supermercado, un hombre que antes se había negado a venderle harina, ahora le susurraba buenos días. Se respiraba una nueva atmósfera. No era precisamente arrepentimiento colectivo, sino vergüenza. El tipo de silencio que solo la verdad puede imponer. Lucía se enteró de la revelación por una vecina que apareció por la tarde con una cesta de verduras en las manos. Era la misma mujer que la había mirado con malos ojos desde el pozo. «Me enteré, quería disculparme. Nos equivocamos». Lucía recibió la cesta con una sonrisa contenida, pero con una mirada firme. La vida enseña, y la verdad no tiene prisa, pero siempre llega. Más tarde, cuando José regresó de la pila de leña, le dijo: «Parece que por fin me creyeron». Dejó la bolsa de raíces y se acercó. «Ahora sí que creyeron, pero yo creí desde el primer día». Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y admiración.
¿Y por qué? ¿Por qué me creíste sin conocerme? José respondió con la calma de quien lo ha pensado durante mucho tiempo. Porque Dios no necesita dar explicaciones cuando pone a alguien en nuestro camino. Lo sentimos, y sentí que eras inocente. Es más, sentí que necesitabas protección. Los niños, jugando con piedras de colores cerca de la fogata, parecían ajenos a la gravedad del momento. Pero algo en sus rostros indicaba que ellos también sentían el cambio en el aire. Como si hubieran notado que su madre ahora caminaba más erguida, con los hombros más ligeros y la cabeza más alta. En los días siguientes, algunas personas acudieron a disculparse, pocas, pero sinceras. Otras simplemente apartaron la mirada, avergonzadas. José, sin embargo, nunca cambió su mirada hacia Lucía. Desde el primer momento hasta ahora, su expresión fue la misma, firme, serena, con la seguridad de quien no se deja guiar por las apariencias ni por el miedo a las opiniones ajenas. Él sabía quién era ella, y ahora el mundo también lo sabía. Y con la verdad finalmente revelada, la vida comenzó a abrirse paso para algo que, hasta entonces, parecía imposible. Con el tiempo, la cabaña de José dejó de ser un simple refugio. Se convirtió en un hogar, un lugar donde los días estaban marcados no solo por la supervivencia, sino por el cuidado mutuo, por los gestos silenciosos de quienes aprenden a compartir el peso de la vida. Habían pasado meses desde aquel primer encuentro en la montaña, y las huellas de sufrimiento que una vez marcaron los rostros de Lucía y los niños comenzaron a dar paso a otra expresión, la paz. No era una felicidad ruidosa ni hecha de promesas, era una paz serena, construida poco a poco, en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. José y Lucía nunca se sentaban a hablar de quiénes eran. No decían que eran pareja, no usaban palabras como compromiso, futuro, ni ninguna de las que suelen acompañar las formalidades, pero vivían como si ya hubieran hecho votos invisibles ante Dios. Él conocía su horario, ella conocía sus silencios, sus rutinas se adaptaban sin esfuerzo. Uno servía el café mientras el otro lavaba los platos, uno encendía el fuego mientras el otro les contaba cuentos a los niños. Mateo y Clara, a su vez, dejaron de llamarlo señor. La primera vez que Mateo dijo papá fue una tarde, cuando José lo cargó en hombros para alcanzar un racimo de fruta en lo alto del árbol. «Gracias, papá», gritó riendo, sin darse cuenta del impacto que tuvieron esas palabras. José no respondió de inmediato, simplemente lo bajó y continuó con su tarea. Pero por la noche, al acostarse, tardó más de lo habitual en dormirse. No por insomnio, sino porque tenía el corazón demasiado lleno para descansar. Clara siguió a su hermano unos días después. Estaban todos en la sala, cerca de la chimenea, cuando ella tiró de su abrigo y le preguntó: «Papá, ¿vienes mañana al mercado con nosotros?» José dejó de cortar el pan un momento. Miró a Lucía, que fingía estar ocupada con su bordado. Pero notó la pequeña sonrisa que se escondía en sus labios, y ahí comprendió que el vínculo ya estaba sellado, incluso sin palabras. La casa empezó a sentirse pequeña para todos. Los niños crecían, los juguetes improvisados, los libros escolares donados por un vecino más generoso, las mantas apiladas, todo ocupaba espacio. Fue entonces cuando José, sin hacer ruido, empezó a construir una ampliación en la parte trasera de la cabaña. Compró madera con el dinero de la venta de leña y comenzó la obra poco a poco, entre los días soleados. Con cada martillazo ponía no solo esfuerzo físico, sino también intención. Cada clavo, cada tabla, era un paso hacia algo más grande que él mismo. Lucía observaba desde lejos, ayudaba en todo lo que podía, ofreciéndole agua,
organizando las herramientas, preparando comidas más sustanciosas para los días en que él regresaba exhausto. A veces se acercaba solo para ver de cerca, pero no lo interrumpía. Sabía que era su forma de decir, nos quedamos, porque nadie amplía una casa si piensa irse, nadie construye más habitaciones si no ve un futuro. Una noche, mientras José vigilaba a sus hijos, que ya dormían en la hamaca improvisada de la sala, Lucía se acercó en silencio. Estaba descalza y llevaba un chal sobre los hombros. Se quedó a su lado unos segundos antes de decir, «Nunca imaginé que mis hijos tendrían un verdadero padre». José giró lentamente la cara y la miró a los ojos. «Y nunca imaginé que mi corazón tendría el valor de abrirse de nuevo». Ella sonrió, pero había lágrimas. Él la abrazó sin contemplaciones, como si ese gesto hubiera sido ensayado durante mucho tiempo. No dijeron nada más. No hacía falta. El amor que sentían no era el que empieza con promesas ni votos. Era el amor que nace del respeto, del tiempo, de la experiencia compartida que se transforma en un vínculo. Y sin embargo, aunque todo había sido sellado en silencio, algo permanecía abierto. Una decisión que tarde o temprano tendría que tomarse. José lo sabía. Lucía también. Porque cuando el amor madura, empieza a pedir espacio para florecer plenamente, y ese momento se acercaba. El atardecer en aquellas montañas tenía un brillo especial ese día. El calor ya estaba amainando, dejando un aire ligero y acogedor, y José y Lucía caminaban juntos por el empinado sendero, cargando pequeños fardos de leña que habían cortado juntos. Los árboles se alineaban en un silencio acogedor, y el canto lejano de los pájaros hacía que la atmósfera fuera casi sagrada, como si Dios estuviera presente en cada soplo de viento. Llevaban unos minutos caminando sin decir gran cosa, simplemente compartiendo el esfuerzo, el mismo esfuerzo que, poco a poco, se había transformado en complicidad y profundo respeto. Entonces, de repente, como si la conversación hubiera llamado a la puerta sin invitación, Lucía abrió la voz. Fue baja, casi como un susurro llevado por el viento, pero firme. «Hace mucho que no le doy gracias a Dios por algo tan hermoso». José se detuvo un segundo, mirando su mano que sostenía la suya. El sol dorado que recorría el valle iluminó suavemente su rostro. Él sonrió, pero no respondió con palabras. Simplemente extendió el brazo y le tomó la mano por primera vez, con suavidad y decisión. No fue un gesto forzado ni improvisado. Fue un gesto que llevaba el peso de todo lo que habían vivido juntos hasta ese momento y de todo lo que aún no se habían dicho. Siguieron caminando de la mano y el silencio que se formó no era vacío. Estaba cargado de significado. No necesitaron mencionar una propuesta de matrimonio, ni etiquetas, ni promesas solemnes. Había entrega. Una entrega que solo el amor maduro entiende, un amor nacido de la fe, la paciencia, la humildad y las pequeñas acciones cotidianas. Esas manos entrelazadas significaban más de lo que las palabras podían expresar. Significaban confianza, respeto y un vínculo que no necesitaba formalidades para ser verdadero. Cuando llegaron a la cabaña, ya anochecía y el olor a comida empezaba a impregnar el aire. José había decidido preparar algo especial para esa cena. No era solo una sopa, era un gesto de cariño que hacía tiempo que no practicaba. Un acto de amor silencioso que comenzaba a tomar forma en su vida. Puso la olla al fuego, cortó las verduras con cuidado y lo mezcló todo con hierbas que le recordaban su hogar, su consuelo, su perdón y su esperanza. Lucía estaba a su lado, ayudándole a remover la olla y observando cómo se preocupaba por cada detalle, como si ese simple acto fuera un reflejo de lo que ocurría entre ellos. «Estás siendo extra meticuloso hoy»,
comentó con una leve sonrisa, como quien observa algo raro y hermoso. Él la miró, le acomodó un mechón de cabello que le había caído sobre la cara y respondió con calma: «Quizás hoy merezca un cuidado extra». Mientras la sopa hervía a fuego lento y su aroma inundaba la casa, los niños observaban atentamente, participando de alguna manera en esta rutina que ya les resultaba familiar. Se oían risas suaves, preguntas sobre cuándo podrían comer y mucha expectación por la comida. Y entonces, antes de sentarse a la mesa, ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría pronto. José, en voz baja, dijo: «Antes de comer, demos gracias». No habló en voz alta ni teatralmente. Fue sencillo, sincero, como una conversación íntima entre corazones que habían aprendido a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, al igual que los gemelos, y juntos, reunidos alrededor de la modesta mesa, rezaron. No fue una oración larga ni rebuscada. Fue una oración de gratitud, de reconocimiento por la comida, por el techo, por el contacto de las manos, por la vida que allí respiraba, incluso después de tanto dolor. Cuando levantaron la cabeza, algo parecía diferente en el aire. Había una ligereza en la atmósfera, una sensación de pertenencia innegable. Lucía miró a José con una mirada que trascendía la común. Era una mirada de reconocimiento de un hombre con fe, valentía y un corazón capaz de amar con serenidad y firmeza. Él, a su vez, vio en su rostro algo más que gratitud. Era algo más grande, un reflejo de esperanza hecha realidad. Y así, sin ceremonias, sin grandes formalidades, comenzaron a escribir una nueva historia, una historia donde la fe guiaba cada gesto, donde el amor florecía en acciones sencillas y donde el silencio entre dos personas hablaba más fuerte que cualquier declaración elaborada. Y en ese momento, aún sin palabras, ambos supieron que algo profundo había comenzado, algo que no podía deshacerse solo con palabras. Fue allí, en esa mesa sencilla, con la sopa caliente y las manos entrelazadas, que un nuevo capítulo comenzó a escribirse. Un capítulo de amor nacido, del respeto, la entrega y una fe que se manifestaba en la vida real día tras día. El invierno había transcurrido con menos crudeza que en años anteriores. José se despertó temprano, como siempre, pero ahora con un ritmo más relajado. Los días, antes alargados por la silenciosa soledad, se llenaron de voces, pasos, pequeñas risas y tareas compartidas. El aire dentro de la cabaña parecía más cálido, no solo por el fuego, sino por la vibrante presencia de una familia que se había formado allí sin planearlo, pero con un propósito. La leña que José recogía de la montaña, la misma que había cortado durante años, empezó a dar más. Quizás era la temporada, quizás el cuidado más meticuloso al cortarla y secarla, pero algo era diferente. La madera era más firme, más codiciada. Un día, mientras entregaba un fardo al pueblo, el viejo carpintero don Octavio lo llamó aparte. «Aún tienes fuerza en los brazos y honestidad en el rostro», dijo. «Necesito a alguien así. ¿Quieres trabajar conmigo? Pago. Lo justo. Trabajo constante». José pensó unos segundos, se miró las manos callosas y respondió: «Acepto, pero solo si puedo seguir cortando la leña que alimenta mi hogar». El acuerdo se selló con un apretón de manos. Por primera vez en muchos años, José tendría un ingreso estable, fruto directo de su dignidad. Mientras tanto, Lucía, con la serena dulzura que la caracterizaba, empezó a preparar pasteles sencillos en casa. Usaba lo que tenían: harina, huevos, mantequilla y un poco de azúcar. Lo puso todo en una bandeja de barro y lo horneó en el horno de piedra de la parte trasera de la choza. Un día llevó algunos trozos envueltos en un paño a la feria del pueblo.
Lo vendió todo antes del mediodía. Regresó con los ojos brillantes. «También quieren para la semana que viene», dijo, dejando las monedas sobre la mesa de madera. «Dicen que el sabor les recuerda a los pasteles de antaño, hechos con cariño». José sonrió. «Eso es porque todavía cocinas con alma y ya nadie más sabe hacerlo». Con el tiempo, los pedidos aumentaron. Un vecino la recomendó a otro vecino. Un comerciante le pidió revender los trozos en su tienda de comestibles. Lucía, que antes caminaba por el pueblo temerosa de las miradas, ahora caminaba con paso más firme. Las mismas personas que antes la habían señalado comenzaron a elogiarla. Algunos incluso pidieron recetas, queriendo saber qué contenía ese pastel, además de los ingredientes. Y los gemelos, Clara y Mateo, también encontraron su lugar. La escuela, local, modesta y con pocos recursos, les abrió las puertas. La directora, una mujer seria pero de corazón justo, comprendió que esos niños ya habían perdido demasiado tiempo. «Encontraremos cuadernos y lápices, aunque tenga que pedírselos a todo el pueblo», dijo, y así lo hizo. Una joven trajo lápices de colores que su hijo ya no usaba. Un señor donó cuadernos con páginas amarillentas pero intactas. Otro ofreció botas para los días de lluvia. La primera mañana de clases, José los acompañó hasta la puerta de la escuela. Se arrodilló a su altura y les ajustó el cuello de la ropa con firmeza. «Estudien, observen y recuerden, merecen estar aquí». Clara lo abrazó sin decir nada. Mateo susurró: «Te vamos a hacer sentir orgulloso». José asintió, intentando disimular su emoción. Al verlos desaparecer por la reja, sintió que se le quitaba un peso de encima. Ese momento fue más que un progreso. Fue una restitución. En casa, mientras le contaba a Lucía que habían recogido a los niños del colegio, le tomó la mano más tiempo de lo habitual. «Estamos creciendo, Joseph». Simplemente miró por la ventana, observando el terreno adyacente que usaba para secar madera. «No es solo crecimiento, es una bendición». Ella asintió. Ambos lo sabían. Nada de eso era fruto del mero esfuerzo. Detrás de cada logro había una mano invisible que sostenía, guiaba, abría caminos donde antes solo había muros. Y aunque José no era de los que daban largos discursos, llevaba en el corazón la plena conciencia de que todo lo que habían vivido era un regalo de Dios, porque solo la gracia podía transformar una historia hecha de dolor y fragmentos en un viaje de reconstrucción tan vibrante, tan silencioso y tan lleno de significado. El camino de tierra que conectaba el pueblo con las montañas era largo y silencioso, bordeado de árboles secos y piedras dispersas como testigos de historias que el tiempo prefería ocultar. José caminaba con paso firme, con el hacha a la espalda y el rostro vuelto hacia el suelo, concentrado pero sereno. El día era caluroso, el cielo estaba despejado y el trabajo lo esperaba en el claro donde solía cortar leña. Todo parecía normal hasta que, al doblar una curva entre los arbustos, oyó el sonido de cascos golpeando la tierra dura. Miró hacia adelante y vio el caballo. Montado en él, con la misma expresión arrogante de siempre, estaba el ex-sheriff. El rostro del hombre mostraba las huellas del tiempo, pero su mirada permanecía aguda, como si aún intentara controlar con la mirada lo que ya no tenía en sus manos. José se detuvo, no por miedo, sino por instinto. El sheriff también detuvo el paso del animal. Los dos se quedaron frente a frente por un breve instante. El silencio entre ellos era denso. «Así que es verdad», dijo el sheriff, bajando la mirada. «¿Sigues viendo a esa mujer?» José no respondió. Simplemente la miraba fijamente. «Sabes, no importa qué otra historia pinten ahora, la gente como ella no cambia. Lo sabes». El tono era provocador,
No había verdadera preocupación en sus palabras, solo desprecio. Puede que haya engañado al pueblo durante un tiempo, pero la verdad siempre sale a la luz. José, con el cuerpo inmóvil y los brazos relajados, mantuvo la mirada fija. Las palabras del otro ya no le afectaban como antes. Ya no había ira ni miedo, solo una certeza mucho mayor que cualquier afrenta. Tras unos segundos, respondió con voz serena: «No eres tú quien decide lo que Dios hace con quienes ama». La frase, dicha sin alzar la voz, tuvo más fuerza que cualquier grito. El sheriff apretó los labios como si no lo hubiera esperado. Buscó una reacción, quizá miedo, quizá justificación. Pero José simplemente dio un paso a un lado y siguió caminando, sin prisa, sin mirar atrás. El caballo relinchó inquieto y el sheriff tiró de las riendas con impaciencia. No podía hacer nada más. El control que creía tener se había desvanecido, y eso lo carcomía más que cualquier respuesta. José siguió adelante, sintiendo el viento en la cara y el peso del hacha balanceándose en su espalda. Pero lo que realmente llevaba era algo más, una fe inquebrantable. No era una fe de palabras memorizadas ni de rituales aprendidos por obligación. Era una fe forjada en los amaneceres silenciosos, en las noches frías que velaba por la fiebre de Lucía, en las oraciones murmuradas con ojos llenos de duda, pero con un corazón dispuesto. Era la fe que había sostenido cada decisión, cada sacrificio, cada paso dado sin certeza. Al llegar al claro, respiró hondo y se quitó el hacha de la espalda. Tocó la madera con manos firmes y comenzó a trabajar. Con cada golpe sentía el alma más ligera. Con cada trozo de tronco cortado sentía que el miedo finalmente se alejaba. No porque el peligro hubiera dejado de existir, sino porque había dejado de ser prisionero de la inseguridad. La fe no evitaba las confrontaciones, pero transformaba a quienes las enfrentaban. A última hora de la mañana, se sentó a la sombra de una roca y bebió agua de su cantimplora de cuero. Tomó un trozo de pan que Lucía había preparado y sonrió para sí. El recuerdo de ella, de sus hijos, de la casa llena de voces y olores, era su recordatorio diario de que todo había valido la pena. Que el camino de la justicia divina no siempre es rápido, pero es certero, y que cuando la fe perdura, el miedo no encuentra espacio para crecer. El camino de regreso sería largo, pero José ya no caminaba con el mismo peso que antes. Cargaba leña sobre sus hombros, pero su corazón estaba ligero, y fue esta ligereza la que lo impulsó a continuar. Fue la fe la que lo mantuvo fuerte, y la fe la que lo guió. Las estaciones cambiaban, y con ellas el paisaje que rodeaba la cabaña de José. Los árboles, antes desnudos por el frío, ahora ofrecían sombra y color, y el susurro de las ramas al viento se mezclaba con los nuevos ruidos que llenaban el suelo. Martillazos, leña cortada, risas infantiles de fondo. José había decidido, con el corazón en paz, que este espacio merecía crecer. La pequeña casa que antes albergaba solo su soledad era ahora un hogar de vida, de nuevos comienzos, y quería que cada persona tuviera su propio rincón, su propio lugar de descanso e identidad. Con la ayuda de algunos amigos del pueblo, hombres sencillos pero generosos, José comenzó a ampliar la choza. Dedicaba las mañanas a la construcción, estacas clavadas en la tierra, tablas medidas con precisión, tejas improvisadas con restos de otros techos. Sus manos, callosas, acostumbradas al hacha, aprendieron a medir con regla, a clavar con cuidado, a construir con propósito. El proyecto era modesto: 2 nuevas habitaciones, una para Clara y Mateo, otra para Lucía, además de una estufa más grande, de barro y ladrillo, que le permitiría preparar más comida a la vez.
Con tantos vecinos que venían a tomar un café o un trozo de pastel, la vieja estufa ya no se notaba. Cada muro erigido parecía contener algo más que arcilla y madera. Era como si los ecos de días difíciles, las oraciones susurradas en los fríos amaneceres, los abrazos silenciosos intercambiados tras sustos y noticias inesperadas se depositaran allí. La casa cobraba forma y alma. Al final de cada día, José se sentaba al borde de la construcción con las manos sucias de polvo y aserrín y observaba los detalles con los ojos de quien ya veía el futuro desplegándose. Lucía, que lo observaba todo de cerca, siempre traía una taza de té caliente y preguntaba con una sonrisa: «¿Es como lo soñaste?» «Ahora estoy mejor», respondió, «porque nunca soñé tan grande». El pueblo, antes desconfiado, ahora lo veía con otros ojos. Los cambios visibles en la casa reflejaban cambios invisibles en el alma de los habitantes. Quienes antes lo habían juzgado por acoger a Lucía, ahora veían en él un ejemplo de valentía y fe. Una tarde, en el mercado, uno de los hombres más ancianos del pueblo se acercó, quitándose el sombrero con respeto. «Tuviste más fuerza que muchos de nosotros», dijo. «Me gustaría saber cómo lo lograste». José no dudó en responder. «Solo abrí la puerta. Fue Dios quien envió la respuesta». Esta frase empezó a circular. Se repetía en los bancos de la iglesia, en las mesas del mercado, entre los jóvenes aprendices del taller de carpintería local. Se convirtió casi en un proverbio entre los residentes. José abrió la puerta. Dios envió la respuesta. No se trataba de José. Se trataba de obediencia, de fe activa, fe que actúa. Y aunque no buscaba reconocimiento, recibió respeto por lo que hacía en silencio. Mateo y Clara, encantados con su nueva habitación, pasaron días ayudando en lo que pudieron. Pintaron trozos de madera con carboncillo, imaginaron diseños en las paredes y llevaron pequeñas herramientas de un lado a otro. «¿Habrá una ventana en nuestra habitación?», preguntó Clara con los ojos brillantes. «2», respondió José. «Una para ver el amanecer y otra para ver la salida de la luna». Lucía, al ver la habitación terminada, guardó silencio unos minutos. Pasó la mano por la pared recién encalada y suspiró. «Nunca he tenido una habitación propia». José, de pie en la puerta, observaba la escena con calma. «Ahora sí la tienes, y ha llegado para quedarse. No es un refugio, es un hogar». La cabaña, tan sencilla a primera vista, ahora albergaba algo más que personas. Era un espacio moldeado por la fe, construido por manos humanas, pero sostenido por algo mucho mayor. Cada rincón albergaba un recuerdo, una superación, una oración respondida. La mesa era más grande, las sillas más numerosas y la olla burbujeaba con más fuerza. Las risas de los niños resonaban por el patio, mezclándose con el olor del pan, horneándose en el horno nuevo. Y aún sin saber cómo todo esto había sido posible, José sintió, en lo más profundo de su corazón, que la respuesta que Dios le había enviado lo había transformado más de lo que jamás hubiera imaginado. Porque donde antes solo había silencio, ahora había historia. Donde antes había vacío, ahora había vida. Y donde antes solo había un hombre herido por la soledad, ahora había una familia entera, restaurada por la fe. El tiempo transcurrió sin alardes. No hubo un día específico en que José se diera cuenta de que había cambiado por completo, pero sabía, en cada gesto, en cada silencio que llenaba su casa, que algo esencial en él se había restaurado. Quizás fue en la forma en que Mateo lo llamaba papá con tanta naturalidad. Quizás en la forma en que Clara lo abrazaba por detrás mientras cortaba leña, riéndose de algo que ella acababa de inventar.
O quizás en la forma en que Lucía lo miraba de noche, mientras bordaba a la luz del fuego, con una paz en la mirada que antes le había sido imposible encontrar. José, quien alguna vez pensó que viviría el resto de su vida en silencio, descubrió que al acoger a una familia herida, fue él quien terminó sanando por dentro. No solo por los niños que le enseñaron a sonreír levemente, sino por Lucía, cuya presencia le enseñó que el amor puede renacer sin fanfarrias y que Dios usa a las personas para sanar lo que el dolor había desgarrado. No salvó a Lucía ni a los gemelos, simplemente abrió la puerta. El resto fue obra de Dios. Una noche, después de que los niños se durmieran, José y Lucía se quedaron en el porche contemplando el cielo despejado. Las estrellas parecían más cerca esa noche. El viento soplaba suavemente y los sonidos del campo eran suaves, como si todo a su alrededor estuviera en silenciosa oración. José tomó un sorbo del té caliente que ella había preparado y sin apartar la vista del cielo dijo: «Nunca imaginé que tendría todo esto». Lucía sonrió con los brazos cruzados. «Yo tampoco, pero Dios no trabaja con lo que imaginamos, trabaja con lo que necesitamos». José giró la cara lentamente y la miró. «¿Crees que fuimos la respuesta del otro?». Ella no dudó. «No, creo que estábamos rezando. Una oración que ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo». Fue en ese momento que comprendió con mayor claridad. Nada de lo que había vivido era casualidad. Cada dolor, cada renuncia, cada decisión silenciosa, cada paso de fe, lo habían preparado para ese preciso momento. Dios no lo había olvidado, simplemente le estaba enseñando a esperar, a madurar, a estar listo para amar de verdad. Lucía, por su parte, había aprendido que no toda puerta que se cierra significa el fin. Algunas puertas, al abrirse, nunca vuelven a cerrarse. La cabaña de José, la misma que vio por primera vez cuando la llevaba débilmente en brazos, se había convertido en el lugar donde reaprendía a ser mujer, madre, compañera. Ya no necesitaba ocultar su voz, no necesitaba caminar con prisa, temiendo las miradas ajenas. Pertenecía a ese lugar, y aún más, volvía a pertenecerse a sí misma. Los gemelos crecieron en paz, rodeados de amor, fe e historias contadas alrededor de la estufa. José era un narrador nato, aunque nunca se diera cuenta. Las noches frías se convertían en escenario de cuentos de viejos leñadores, lobos en las montañas, milagros que empezaban con silencio y terminaban con gratitud. Mateo escuchaba todo con atención. Clara siempre hacía preguntas al final. Lucía trenzaba el cabello de su hija mientras José hablaba, y todos parecían pertenecer al mismo mundo. Un mundo donde el amor era más fuerte que el dolor. En ese hogar, Dios era una presencia constante. No se manifestaba en milagros espectaculares, ni en visiones, ni en promesas en voz alta. Dios estaba en el pan que nunca se acababa, en el abrazo al final del día, en la leña que ardía lentamente, en la risa de los niños que una vez lloraron solos. Silencioso, pero real. Presente, pero invisible. José comprendió entonces: el mayor milagro no es ver suceder lo imposible. Es elegir amar sin garantías, acoger sin esperar nada a cambio, sostener con fe lo que aún no se ve. Y Dios honra eso, honra el gesto del hombre que abre la puerta, de la mujer que empieza de nuevo, del niño que vuelve a confiar. Si sentiste algo con esta historia, dale like a este video y suscríbete al canal. Y si todavía estás buscando tu propia respuesta, mira el siguiente video. Tal vez Dios quiera hablarte a través de él.